Ponerle mucho ojo. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en la política. La encuesta Plaza Pública CADEM reportó que la opción apruebo subió al 38% y acortó a 8 puntos la distancia con el rechazo, que cayó al 46%. ¿Ok? Asimismo, el porcentaje de indecisos se mantuvo en un 16%. Lo vamos a analizar con nuestro académico de la Universidad de Talca, nuestro analista político, compañero también del trabajo, está Mauricio Morales. Mauro, ¿cómo le va? Buenos Rodrigo, días, gusto. ¿Qué tal? Gusto en verte nuevamente. Sé que es día feriado, pero era muy importante que estuvieras acá día lunes analizando esta encuesta CADEM. Vienes con gráfica, vienes muy preparado, para que con la gente comentemos cómo analizamos, qué mirada, la mirada general de esta encuesta del día de ayer, qué es la que tenemos como para afirmar, para ir mostrando un poco el reflejo, está bien, le crees o no le crees, pero son números que efectivamente están sobre la mesa, Mauro. Sí, bueno, lo primero a subrayar es que esta encuesta ha sido bastante precisa, tanto en el plebiscito de entrada como en la segunda vuelta presidencial. Ha sido una encuesta milimétrica y por lo tanto hay buenas razones para confiar en que esta encuesta podría pronosticar correctamente el resultado del próximo plebiscito de salida. Sin embargo, existe algo, Rodrigo, que la gente debe entender muy bien. Las encuestas fallaron el año 2013, producto de la entrada en vigencia de un nuevo régimen electoral, que fue el voto voluntario, que si bien había sido utilizado el año 2012, el año 2013 debutó para elecciones presidenciales. En ese cambio de régimen electoral, desde el voto obligatorio al voto voluntario, las encuestas perdieron precisión. Por ejemplo, subrepresentando a Beatriz Sánchez en 10 puntos, las encuestas le daban 10, Beatriz Sánchez obtuvo 20, y eso trajo como consecuencia que el instrumento fuese ampliamente cuestionado. Y ahora nos enfrentamos a una situación análoga. Estamos frente a un cambio de régimen electoral desde el voto voluntario al voto obligatorio, y eso también nos podría producir algunas diferencias entre lo que pronostica cada encuesta y el resultado que podríamos tener en el próximo plebiscito del 4 de septiembre. Vamos con las gráficas. Eso te iba a preguntar, si podemos ver la perspectiva del plebiscito para ver las gráficas respecto a la proyección. A ver, ¿qué nos entrega ahí? Vamos viendo. Lo primero a subrayar, Rodrigo, es lo siguiente. La encuesta nos entrega un resultado, un pronóstico, por así decirlo, de 55 versus 45 en el pronóstico. Acá estamos viendo la perspectiva de triunfo, la imagen de triunfo que la gente tiene respecto al plebiscito de salida. ¿Quién cree que va a ganar? Y tenemos al rechazo con un 47 en la medición del 5 de agosto y al apruebo con un 37. Y acá tenemos un 46 versus un 38. Por lo tanto, hay una mejora parcial en el apruebo con respecto al rechazo en esta perspectiva del plebiscito de salida, que es la intención de voto que la gente expresa en función de estas dos opciones que son apruebo y rechazo. Ojo, mucha gente dice, oye, el apruebo el rechazo bajó de 47 a 46 y el apruebo subió de 37 a 38. Sin embargo, la encuesta tiene un error muestral de cerca del 3%, 3,1% para ser más preciso, y por lo tanto estas diferencias que observamos acá no son diferencias estadísticamente significativas de una semana a otra. Ok, si vemos lo siguiente, Mauro, hay gráficas con aumento, con disminución, son porcentajes mínimos, pero por ejemplo, uno puede ya establecer hoy que estamos en un día marcado, el lunes 15 de agosto, ¿esto ya se estabilizó? ¿Esta va a ser la misma gráfica que vamos a ver las semanas subsiguientes? Acuérdate que también se frena, ya no se puede entregar más estadísticas previo al plebiscito. ¿Pero esto ya se estabilizó o no? Da la impresión de que se estabilizó, pero ojo con lo siguiente. Las dos encuestas CADEM que hemos tenido desde el año 2020 en adelante han mostrado que no existen grandes diferencias entre esta semana que midió y la cuarta semana que va a venir, sin perjuicio de que esa cuarta semana no pueda ser publicitada en los medios de comunicación. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos una restricción, Rodrigo, absurda, por cierto, de 15 días antes de la elección, en que no podemos siquiera nosotros comentar datos de encuestas de opinión que hayan sido realizadas en este periodo de veda electoral, y por lo tanto vamos a estar a ciegas.
Acá está la gráfica de alternativas en del plebiscito de salida. ¿Qué hace esta gráfica? CADEM hace una pregunta muy relevante. Se le pregunta a la gente, ¿usted rechaza para mantener, rechaza para escribir una nueva constitución? Que son dos perspectivas que hay dentro del rechazo. Y luego acá tenemos el apruebo a secas, el apruebo para implementar y acá el apruebo para reformar. Sumando ambas alternativas, pero ojo, usted va a tener en la papeleta solamente dos opciones, apruebo o rechazo, no va a tener 4 opciones. Este es un ejercicio académico el que hace CADEM al sumar las opciones rechazo para mantener la constitución actual, rechazo para escribir una nueva, apruebo a secas para implementar y apruebo para reformar. Y acá la diferencia es bien estrecha, es de 50 a 45. Y vuelvo a repetir, el pronóstico CADEM es 55-45, más o menos parecido a lo que entregó otra encuesta que fue Pulso Ciudadano también el día de ayer. Por lo tanto, no tenemos tantas diferencias entre las dos encuestas. Vamos ahora a otra lámina. Por favor, Gaby, tenemos ahí la expectativa del resultado. ¿Qué es lo que es la expectativa del resultado? No es por quién yo voy a votar, es quién creo que va a ganar el próximo plebiscito constitucional. Y esa expectativa se construye en función de lo que yo veo en mi ambiente. Por ejemplo, Rodrigo, este ejemplo yo creo que va a quedar muy claro. A alguien le puede gustar Universidad de Chile, pero cree que el campeón va a ser Colo-Colo. Por lo tanto, no siempre mi preferencia va a estar ligada a la expectativa de lo que yo creo que va a suceder. A lo que uno cree, cuando uno le pregunta quién va a ser campeón del Mundial. Yo creo que pero quiero este. Exactamente, son dos cosas distintas. Y acá vemos que un 48 cree que va a ganar el rechazo y un 43 cree que va a ganar el apruebo. Estas cifras se estrecharon. En la medición anterior de la semana pasada había 8 puntos de diferencia entre cada opción. Ahora tenemos una reducción a 5 puntos de diferencia en la perspectiva o la expectativa de triunfo de alguna de estas dos opciones. Ok, que marcabas un poco la aprobación que tuvo un alza el presidente Boric. Eso va de la mano, ¿no? Lo hablábamos con Desbordes ayer y con Elizalde acá. ¿Va de la mano con la gente para que vote apruebo o no? Sí, van estrechamente correlacionadas. Cada vez que el presidente consigue incrementar sus niveles de aprobación, el apruebo lo sigue de atrás, aumentando también en algunos casos. De hecho, el caso más representativo fue lo que sucedió con el presidente Boric después de haber dado la cuenta pública y la cadena nacional que hizo, en que el apruebo se acercó a solo 3 puntos del rechazo. De ahí en adelante se amplió la brecha, pero ahora que el gobierno está mucho más activo y el presidente también, entonces lo más probable es que si crece la aprobación presidencial, también lo haga la opción apruebo. El problema es el siguiente, Rodrigo, que si el presidente de la República llega con solo un 40%, hoy día marca 38%, si llegara con un 40%, al plebiscito no le va a alcanzar. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el apruebo para poder ganar esta elección es desacoplarse del presidente. El presidente ya hizo las gestiones, ya materializó o contribuyó o instó a construir este acuerdo entre las fuerzas políticas del apruebo para meter reformas a la Constitución en caso de que esta sea aprobada, y ahora lo que corresponde es que el apruebo se despegue del presidente de la República con el fin de no seguir pegado. ¿Qué significa eso, Mauro, que se despegue en términos de qué? ¿En términos de discurso, mira, políticamente? Sí, eso en dos cosas. La primera es la estrategia de campaña. ¿Qué necesita el apruebo? El apruebo necesita, particularmente en la región metropolitana, convencer a las comunas o trabajar en las comunas urbanos populares. Hay que recordar que en esa elección de la segunda vuelta del año 2021, el apruebo Boric le sacó 20 puntos de ventaja a Kast. Para ganar el plebiscito, el apruebo necesita repetir ese éxito. Pero como el presidente de la República no es el mismo que el candidato presidencial, entonces va a tener que desarrollar con bastante fuerza la infantería electoral. El apruebo gana este plebiscito si es que consigue marcar esa diferencia de 60-40, principalmente entre Coquimbo y la región metropolitana. Mauro, a ver, dos cosas. Primero,
Cuando uno ve los gráficos, la gente que está en su casa puede creer o no creer, ¿cierto? Tú marcabas bien la cercanía, la certeza que tiene la encuesta CADEM respecto a las últimas miradas que tuvimos en las últimas elecciones. Me decías qué es lo que tiene que hacer hoy el apruebo y el gobierno. ¿Qué es lo que tiene que hacer el rechazo ahora para mantener estos números, para seguir aumentando, para no bajar? ¿Cuál debiera ser la postura en términos de ciudadanía y en términos también de los políticos que están liderando esto? El rechazo cometió un error fatal. Ese error fatal fue hace unas 3 semanas aproximadamente, en que en lugar de mostrar a las personas o a los líderes de centro izquierda, comenzaron a pulular dirigentes o líderes políticos de la derecha, haciéndose partícipes del eventual triunfo de esa opción política. Apareció muchísimo Francisco Chaguán, apareció muchísimo el senador Macaya, presidente de la UDI, incluso José Antonio Kast. Ahí el rechazo retrocedió, Rodrigo, en una semana 5 puntos. 5 puntos en una semana. Y le ha costado muchísimo recuperar el ritmo. Por lo tanto, si el rechazo va arriba hoy en cerca de 10 puntos porcentuales, si ocupamos el pronóstico CADEM con base 100, es decir, excluyendo a los indecisos, entonces lo único que tiene que hacer el rechazo es no cometer errores. Muchos dicen, Rodrigo, el rechazo está estancado. A mí me encantaría estar estancado con un 55% de apoyo. El punto está en cómo sostienes eso de aquí hasta el 4 de septiembre, considerando que el apruebo, de manera lenta, pero sistemática, ha venido acortando distancia. ¿Hay intervencionismo del gobierno en esto o no? Voy a responder la pregunta, Rodrigo, sin ánimo de polemizar, ¿sí? El gobierno lo que tiene que hacer es ser garante, por una parte, del proceso, y en segundo lugar, informar. A mí me parece excelente, extraordinario, que el gobierno sea capaz de suministrar el texto constitucional a los ciudadanos. Me gustaría, eso sí, también, que el gobierno iniciara, Rodrigo, una campaña muy activa para comunicarle a la gente que el voto es obligatorio, con sanciones efectivas que van entre 28.000 y 176.000 pesos en caso de que la persona no vaya a votar. Ojo, por favor, en esto hay que hacer pedagogía. Disculpa que me tome 10 segundos. Por favor. La gente tiene que estar muy pendiente en el sitio cervel.cl para chequearse. Fuimos cambiados todos de mesa y la gran mayoría de local de votación. Por lo tanto, sería muy bueno que la gente estuviese pendiente de lo que es la página del CERVEL, que entre, que meta su root para ver el local y la mesa a la que fue asignada. Por favor, en eso tenemos que ser, creo yo, insistentes durante estas 3 semanas, porque de lo contrario, el día de la elección, Rodrigo, va a ser caótico. La gente puede llegar a su local histórico, a su mesa histórica y no va a estar inscrito ahí. Ok, ¿y me puedes contestar o no respecto a lo que te mencioné? ¿Hay intervencionismo político aquí? Hay una participación, del gobierno que está en el límite. Pero yo entiendo al gobierno y no voy a defender al gobierno acá. Yo no defiendo ni al apruebo ni al rechazo. Usted tiene su posición. Lo que yo estoy diciendo, Rodrigo, es que el gobierno está jugando al límite. Yo lo entiendo, porque se juega la vida al gobierno. ¿Qué se juega el gobierno acá? Se juega. ¿Qué pasa para el gobierno, por ejemplo, si gana el rechazo? Sí, a ver, yo tengo una opinión que es menos dramática. Para muchos el gobierno se juega en este plebiscito constitucional la vida en un sentido político, programático e ideológico. Pero si llega a ganar el rechazo, entonces el presidente Boric perfectamente podría conducir y encabezar un nuevo proceso constitucional. Lo he planteado en este programa, con una convención más pequeña, alrededor de 71 personas, que tenga 6 meses para escribir el nuevo texto constitucional y que no parta de la famosa hoja en blanco. Todo lo contrario, que utilice 3 insumos. La actual Constitución, con algo positivo debe tener, la nueva Constitución, que tiene muchos elementos positivos, y el proyecto que envió la presidenta Bachelet al finalizar su mandato. Acá no podemos reinventar la rueda nuevamente. La gente debe entender, si gana el rechazo, los actores políticos tienen la obligación de llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo va a implicar, por ejemplo, escoger una nueva convención constitucional con un plazo de 6 meses, con estos 3 insumos y asunto resuelto. No nos podemos seguir dando vueltas, Rodrigo. ¿Con ciudadanos o no? Porque al final todos los acuerdos y lo que uno escucha, lo que uno ve,
es que todas las modificaciones, vamos a ver otra gráfica, cuando las modificaciones las van a hacer los políticos, lo va a hacer el Congreso. Sí, a ver, Entonces, ahí... ¿cuál es la diferencia? Porque la gente dice, bueno, ¿quiénes van a hacer las modificaciones? Los políticos, pero si yo voté para que ciudadanos me hicieran esta Constitución. Muy buen punto. ¿Qué tiene que ocurrir? Algo claro. Un nuevo plebiscito en que se le pregunta a la gente cuál es el órgano redactor de la nueva Constitución que debiese escribir el nuevo texto constitucional. Eso es lo que tú planteas. Sí, es lo que yo planteo. Es decir, que a la gente se le pregunte, sé que no los podemos seguir paseando a la ciudadanía. La ciudadanía puede escoger el mecanismo que quiera. Yo me imagino que va a elegir una convención constitucional más pequeña, pero por lo mismo más